hoy nos encontramos con el maestro Ángel Brito Salcedo, que vamos a tener una plática respecto a cómo funciona la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y respecto a que el juez tiene la obligación o no la tiene de realizar un dictamen en materia de criminología para determinar la personalidad y en este caso generar la individualización de una pena, o en este caso la sentencia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos y poder estar aquí para platicar sobre este tema tan interesante. Bueno, esta es la oportunidad que nosotros, como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, queremos preguntarle cuál ha sido el impacto del nuevo sistema acusatorio con respecto a las legislaciones locales, en este caso de la Ciudad de México, para fijar individualizar una norma. Bien, bueno, el juez lógicamente tiene parámetros. El Código Penal de esta ciudad establece estos parámetros, incluso hablando específicamente de lo que mencionabas como es un dictamen psicológico. El artículo 72 del Código Penal de la Ciudad de México establece precisamente la posibilidad de que se pueda realizar un dictamen psicológico para la individualización de la pena. Pero esto se complementa precisamente con el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable ya en todo el país, en el que también establece la posibilidad de realizar el dictamen psicológico a efectos de ver en qué grado se encontraba la persona al momento de haber cometido el hecho. Es importante establecer una cosa: no se aplica en todos los casos. Esto puede ser para determinados asuntos y es potestativo. Entonces, las características del caso que se está realizando para poder a lo mejor individualizar esta sanción obligan al juez a que para realizar una individualización correcta tenga que someter al sentenciado a un dictamen en el que va a determinar estas características. Es una forma que ayuda al juez a establecer una pena mínima, una media, etcétera, que va a servir para poder establecer correctamente la individualización de la pena. Ok. Y esta potestad que tiene el juez, no quedaría o no incentiva pues un conflicto jurídico, puesto que sabemos que el derecho penal debe aplicarse conforme lo establecen las normas, que lo dictará la Constitución, debe seguir su proceso. ¿No generaría un problema si debe o no debe hacerlo? No se generan problemas, porque, repetimos, no es para todos los asuntos. Hay que ver el caso específico, que es el asunto que nos está llevando a que en un momento dado se establezca esto. El mismo código lo establece, dice: para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba el momento de la comisión del hecho. Hay que valorar precisamente estas circunstancias. Entonces, no se contradice en relación a las normas ni locales ni constitucionales. Es algo que está permitido para poder establecer la individualización de la sanción debidamente. Ok, perfecto. Abundando en el tema, entonces, este dictamen para determinar la personalidad de esta persona y de alguna forma se vea reflejado cuando el juez da su sentencia, como lo establece el artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal. Entonces, mi pregunta es esta: ¿realmente no entraríamos en un conflicto, puesto que la reforma del Código Penal del 94 ya no valora la criminalidad del sujeto? O sea, ahora lo que se
busca en este caso sancionar o penar el hecho en sí y determinar el dictamen que nos llevaría a realmente Sí. si hay un conflicto. No, porque estás hablando de dos cosas diferentes. Principio de acto, principio de autor. Entonces, hay que identificar una situación. Los antecedentes que pudieran llevar a una individualización no se toman en cuenta en este sistema. A lo que te refieres cuando dices solamente al hecho delictivo, es principio de acto. Nada más es sobre de esto que se cometió. Pero esa situación también conlleva a situaciones psicológicas. Tú pudiste haber realizado el acto, a lo mejor en un estado de emoción violenta. ¿Cuáles fueron las condiciones fisiológicas y psicológicas que te llevaron a cometer ese hecho delictivo? Si te encuentras en determinadas condiciones que establezcan que ese es uno de los motivos en los que psicológicamente te encontrabas, en relación solo al hecho delictivo que se está sancionando, no te vas a una situación de antecedentes, sino a este mismo hecho delictivo. Entonces, es para valorar cómo se comportó la persona en ese momento y poder establecer esta situación de culpabilidad en el mismo y poder individualizar esta pena. ¿Y crees que esta potestad que tiene el juez, dices que no aplica en todos los casos? No. ¿Por qué? Precisamente volvemos a lo mismo. Es una situación en la que a lo mejor en un delito culposo aquí hay una falta al deber de cuidado. Claro. Entonces, aplicar un dictamen psicológico, a lo mejor en un caso en el que se dejó un objeto mal puesto y produce un daño, pues no es necesario realizar un dictamen psicológico para establecer. Pero a lo mejor en un homicidio pudiéramos verificar algunas condiciones en las que se encontraba la persona. No sé, podemos imaginar a lo mejor a un padre de familia que va llegando a su casa, observa que a lo mejor están cometiendo otro hecho delictivo en agravio de su menor hija, a grado tal que lo pone en un estado de emoción violenta. Claro. Y que en un momento dado lo lleva a cometer ese homicidio. Entonces, creo que en ese caso el juez tiene que valorar precisamente estas condiciones que marca el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y tal vez hacer uso de esta potestad para decir, necesito ver estas condiciones psicológicas relativas a este hecho delictivo para poder individualizar esta pena. Entonces, no es lo mismo en este delito que tengamos que hacer este examen como para poderlo hacer en otro hecho delictivo. Entonces va a variar, por eso es necesario establecer en qué casos pudieran darse. No puede aplicar para todos. Ok. Bueno, creo que ¿consideras que sean de alguna manera oficiosos en el caso de los delitos dolosos que se realicen de esta manera? No, volvemos a lo mismo. Va a variar dependiendo las situaciones de cada caso. Hay que valorar, por eso es potestativo, porque el juez tiene que verificar el asunto, cómo se dio, qué sucede, para que en un momento dado pueda establecer esta situación para individualización de la sanción. Bueno, actualmente, a todos los que nos están viendo, al día de hoy, estamos a 15 de mayo, meses atrás un senador hizo una propuesta de reforma al Código Penal Federal, ya pasó por el proceso legislativo, ya llegó a la Cámara de Diputados, lo aceptaron y ahorita lo regresaron al Senado, y actualmente se está aprobando que en el Código Penal Federal se eliminen estos dictámenes en materia de personalidad del delincuente. ¿Qué opinan de eso? Sí, volvemos a lo mismo. Es una situación
que realmente ha tenido diversas circunstancias. Incluso hay una tesis que fue resuelta y se volvió jurisprudencia después en relación a estos temas. La inconstitucionalidad, por ejemplo, del artículo 72 del Código Penal de la Ciudad de México, en el que dice no puedes aplicarlo para lo que son personas que ya fueron sentenciadas, y vuelve a establecer una situación en la que ya dice hay principios de acto y no de autor, entonces no puedes manejar estas cosas. Depende del matiz que se le dé y las formas en las que se encuentran. Efectivamente hay una situación en la que es una valoración para la individualización que sirve no para a lo mejor aplicar la máxima, porque vuelvo a repetir, es un criterio orientador que no es único, porque no es único, hay varios elementos orientadores para poder establecer la individualización de la pena, y esto puede ayudar a aplicar una mínima, una media o a lo mejor una máxima, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente el hecho de que se dé este dictamen psicológico implica que la pena va a ser la más alta, implica también que a lo mejor va a ser la más baja. Claro, porque a lo mejor el actuar en ese momento de cometer el hecho era distinto. Sí, No, sí. No algo tenía que hacer muy grave. Claro, además volvemos a lo mismo, no es una situación determinante. No es una situación determinante porque es un conjunto de valores. Entonces, toman en cuenta varios elementos, no uno solo. El dictamen psicológico refuerza esta individualización, pero no determina si es la mínima, la máxima o la media. Viene a establecer criterio orientador de apoyo para individualización de una sanción, pero no viene a ser el único elemento. No, son varios elementos, la conducta, el acto, las circunstancias, tiempo, modo, lugar, todas las situaciones que engloban la sentencia, no al momento de individualizar la pena. Así es. Y supongamos, en el caso de que, al menos en nuestra legislación local, no se derogue, y hemos visto que el papel de sacar este dictamen pues es muy importante, ¿no? O sea, y como lo habíamos comentado, entonces la materia federal, pues ahí están teniendo un error porque es determinante, ¿no? Es importante. Es importante, pero tampoco es el único elemento que va a tomar en cuenta. Entonces, digamos que es un elemento que van a tener menos, pero que sobran más elementos que van a poder ayudar a individualizar esta sanción. No es algo que realmente deje sin elementos al juez para poder individualizar, pero sí en un momento dado, pues dependiendo los casos, dependiendo las situaciones, pueden beneficiar o no la individualización de la pena al sentenciar. Bueno, si en este orden de ideas vemos, en caso de que haya, esperemos que no, una reforma que busquen derogar este párrafo del artículo 72, ¿sería de alto impacto promover algo, un amparo, un recurso de impugnación contra la sentencia? Sí, efectivamente, hay que determinar, porque también esto tiene complejidad, no es fácil hablar a veces en general. A veces los casos en específico requieren de un medio de impugnación. Entonces, sí, efectivamente, el medio de impugnación que nos sirve de defensa para poder combatir a lo mejor una resolución basada solo a lo mejor en un dictamen psicológico, sí conlleve una violación a un derecho humano, y entonces se pueda establecer el medio de impugnación para que se elimine a lo mejor este dictamen psicológico si está tomándose de forma incorrecta. Entonces sí se puede utilizar un medio de impugnación. Y por eso lo que nos atañe, pues, todas las personas que nos ven,
aquí con el maestro Ángel Brito Salcedo. Pues muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos, gracias por ver este segmento y pues muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días. El día de hoy nos encontramos con el doctor Nando Lefort, quien nos va a contar su percepción respecto al tema que nos incumbe. Nosotros estamos hablando que los jueces toman en consideración un dictamen en materia de personalidad al momento de fijar una sentencia. Como sabemos, los requisitos para dictar esta sentencia están previstos en el artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, en el último párrafo, y también en el Código de Procedimientos Penales. Pero a quien nos atañe es saber si realmente es necesario este dictamen o no. Buen día. Bueno, para mi percepción creo que es importante siempre el estudio criminológico, siempre es necesario que los jueces cuenten no solamente con la expertise que ellos tienen, que es su cuestión jurídica, sino también de las áreas o de las disciplinas auxiliares, que en este caso son las ciencias forenses y entre ellos la criminología, para poder determinar si una persona ha cometido tal o cual hecho, saber por qué lo llevó a cabo, cuál fue el motivo que lo llevó a cabo. Los antecedentes, porque son muy importantes. Ahí estamos viendo ahorita una revista que dice crimen organizado, pero ¿de dónde sale el crimen? ¿Por qué él comete el crimen? ¿Por qué una persona la conlleva a transgredir la norma jurídica? Entonces sí es importante que los jueces cuenten con ese expertise, con esos estudiosos, principalmente de la criminología. Se tendría que hacer forzosamente un estudio de la personalidad de esa persona. Es necesario, sí, siempre es necesario que se haga el estudio criminológico, y no solamente el estudio criminológico que lo haga el criminólogo. Debe ser un equipo multidisciplinario, el cual debe estar un psicólogo, trabajo social, un pedagogo. ¿Por qué un pedagogo? Porque muchas veces la educación, la instrucción que tenemos, educación en la casa, la instrucción en los colegios, influye mucho en el comportamiento. Y claro, en el caso dado de la intervención de un psiquiatra, ¿por qué? Porque en muchas de las ocasiones una persona que ha cometido un hecho delictivo a lo mejor utiliza o es adicto a algún tipo de estupefaciente, psicotrópico, alguna sustancia extraña como podría ser el alcohol. Entonces es necesario que tiene que ser un estudio multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Cuál cree que sean los alcances o el efecto de este dictamen al momento de la sentencia? Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al juez no solamente contar con los elementos que se ha ido allegando por parte de la redundancia de las partes, Ministerio Público, Defensa, a lo mejor los auxiliares, sino también de expertos sobre el tema. Eso le va a permitir tener un panorama más amplio, un panorama en el cual él pueda valorar si efectivamente una sanción, una sentencia que va a ser privativa de libertad o va a ser restrictiva de la libertad, pueda ser de 2, 10, 20 o a lo mejor, como sucede en el Estado de México, una pena vitalicia. Podríamos mencionar aquí un ejemplo de decir que un papá llega a casa donde está su hija, esta persona es abusada o su esposa es abusada por el cuñado, digamos que el hermano de la esposa. Bajo esta persona en ese momento de un elemento emocional que se puede llamar, no comete el delito en el momento, lo comete días después. ¿Estaría ahí llevándose a cabo todavía este crimen o este perfil criminológico? Sí, es necesario que lo lleven a cabo independientemente en el momento que se haya materializado el hecho, porque a lo mejor en el momento que llega no tiene una reacción, puede ser la reacción posterior. Esa reacción posterior tendría que estar sustentada y analizada por peritos en psicología, quizás en psiquiatría, quizás en trabajo social. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede existir un intervalo, una interdicción, en la cual le está costando trabajo saber por qué o el qué sucedió en ese momento. Lo que él percibió o lo que él vio y después qué lo motivó, qué lo orilló a lo mejor a privar de la vida al agresor. Entonces sí es necesario que se haga ese estudio independientemente del momento que se haya hecho, porque como le reitero,
estamos en una interdicción, y esa interdicción no sabemos qué está pasando en nuestra cabeza. Los únicos que sabemos qué está pasando es cómo estamos sufriendo. ¿Quién mejor que un experto que tenga conocimiento sobre cuestiones de conducta? Podría ser un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué no un criminólogo? Porque el criminólogo también nos va a aportar su expertise respecto de personas que han cometido a lo mejor hechos, si no iguales, semejantes. Y eso le permite tener una expertise y contribuir para la investigación y llegar a un buen puerto en una sentencia. Y bueno, esta tarea que nosotros hemos visto que hace el juez, ¿aplica para todos los delitos en general? Debe ser aplicable para cualquier delito, principalmente para los dolosos, porque un culposo trae alguna situación de no haber cumplido con todas las medidas de seguridad, de control, no trae la intención, no hay un grado de querer dañar o menoscabar la integridad, puede ser de una persona, puede ser el patrimonio de un individuo, o simplemente poner en riesgo. A diferencia de un delito doloso que trae toda la intención, trae todo el grado, hay una premeditación, una negociación, una ventaja de llevar a cabo un daño, privar a la vida en ese caso que planteaba la compañera, de la violación de la hija o del esposo. ¿Sí? Aquí quien lo está llevando a cabo no fue, ay, es que no tuve el deber de cuidado. No, yo tengo la intención de transgredir, de decir a ¿Contrario a la legítima defensa? pues, quizás yo podría manejarlo que sí había una legítima defensa, aun cuando digan lo perpetuó el día lunes y lo priva de la vida hasta el domingo, dirían es que hay se están cumpliendo con las circunstancias de Bajo el efecto emocional. alevosía, ventaja y premeditación. Sí, y dirían, hay esa ventaja, sí, pero repetimos y volvemos al principio, los problemas psicológicos que estaban sucediendo. Esta persona estaba en un grado de emoción violenta en ese momento, el cual puede generar esa interdicción en la conducta de esta persona. Y después le cae el 20, vulgarmente dicho, tiene esos recuerdos y entonces le genera esa emoción, no de venganza, pero sí de querer cobrarle. El rencor que sufrió en el momento de haber visto Sí, saber, el acto, ¿no? y máxime, saber que las autoridades no han hecho nada. O a lo mejor empezaron una investigación y aun cuando saben que el delito de violación o de una agresión sexual es una pena oficiosa, esto es una prisión oficiosa, aún así lo ven en la calle. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades lo están llevando a cabo. Podrían tomarlo como una venganza, sí podría caer una cierta parte, pero repito, la cuestión psicológica, lo que está viviendo él, de esos recuerdos, de esos momentos de emoción, en contra de alguien que es muy cercano a él, que puede ser su esposa, puede ser su hija, pues esto puede conllevar a que cometa el hecho. Sí, pero sí necesitaríamos hacer todo este estudio criminológico para poder determinar si efectivamente hay una transgresión a la norma o hay un excluyente que podría beneficiarlo para evitar una sanción. Desde que tenga una mínima o una media, porque en su momento cometió un delito. Cometió un homicidio, pero sería un poco reducir esa pena o hasta algunos privilegios. Buscar a lo mejor un atenuante, buscar los beneficios de las mismas leyes de ejecuciones o las mismas leyes de los códigos que me establecen beneficios para el caso de algunas situaciones muy en particular, una legítima defensa o un excluyente de responsabilidad. ¿En México hay justicia? En México hay justicia, yo creo que en ninguna parte del mundo hay justicia, se imparte derecho, no se imparte justicia. ¿Por qué? Porque para ser justo nunca lo vamos a hacer. Siempre la justicia, vamos a sancionar a uno y al que le están imponiendo la sanción dice no es justo. Y si le impongo una sanción muy alguna pena vitalicia, ¿qué va a decir la víctima? Se quedaron cortos, una pena vitalicia, a lo mejor una pena de muerte. No, esa la vamos a hacer justo. Vamos a aplicar lo que nos establece la norma. Estamos aplicando derecho, no justicia. Pues profesor, se lo agradezco de todo corazón. No, parte del equipo que traemos para que fuera parte de este video, de esta entrevista. Y pues gracias. No, el agradecido soy yo y pues los conmino que
que este estudio no solamente se quede en un estudio, sino que planteen. De hecho, el tema fue porque creemos que tiene gran relevancia. Todo lo que es cuestión jurídica y máxima, cuando estamos hablando de la aplicación de sanciones privativas o de una sanción en contra de una persona, es trascendental. Bueno, les agradezco. Muchas gracias. Gracias.